Imagina la siguiente situación. Estás en tu trabajo, en una junta muy importante, y de repente, sin querer, te equivocas, algo sale mal, tal vez te trabas, y eso es suficiente para que una y otra vez tu cabeza te recuerde y te haga preguntas como ¿por qué dije eso? Sonó muy mal, seguro debí haber explicado de otra forma. Entonces, lo que pasa es que repites la escena una y otra vez mentalmente para poder entender qué es lo que pasó. Y esto como lo ves una y otra vez, se llama sobrepensamiento. Y es algo que nosotros desde la psicología lo llegamos a ver como rumia, pero que nos pasa y no es una falla del carácter, de la voluntad, simplemente es que nuestra cabeza empieza a darnos muchos datos y empieza a querer sobreanalizar una y otra vez para saber qué pasó. Bienvenido, bienvenida astronauta, ¿cómo estás? Espero que tu día vaya increíble y pues nuevamente dándote aquí la bienvenida para esta nueva temporada que estamos teniendo aquí en Astronauta. Es prácticamente la quinta temporada después de una breve pausa de vacaciones y nada, arrancamos el año con mucha energía y con muchísimos temas y justo quería empezar con este en particular porque ¿a quién no le ha pasado que le da vueltas una y otra vez a la misma situación, intentando encontrar otros enfoques, otras soluciones, otras formas de decir las cosas y sin llegar a nada? Y no te imaginas el gusto que me da volver a regresar, porque en este año en Astronauta tenemos diferentes proyectos, tanto regresar al podcast, seguir con nuestras videollamadas gratuitas, hacer webinars, pero principalmente un proyecto que me emociona es empezar a hacer talleres presenciales. Antes de continuar, un breve anuncio. Si tú eres de esas personas que le da la vuelta una y otra vez a las cosas para saber si lo hizo bien, si no lo hizo bien, entonces tal vez sea hora de conocernos. La idea es hacer un taller este sábado 28 de febrero en donde conozcas a otras personas que también han pasado por eso y que puedas saber que se puede tener herramientas para gestionarlo. Entonces, si quieres más información, lo puedes leer abajo en la descripción. Y ahora sí, regresamos después de este breve anuncio. Quiero platicarte qué vamos a ver el día de hoy. Primero, ¿por qué se da mucho este tema de sobrepensar? Segundo, ¿cómo funciona un poco nuestra cabeza? Porque de hecho es algo que también tiene una función y que nos ayuda a resolver problemas, por ejemplo. Y pues una herramienta que nos puede ir ayudando a entender y a navegar un poquito en este sobrepensamiento y no dejarnos ir. Vale, entonces, cuando hablo de sobrepensar, no es porque estemos pensando mucho en sí o porque hay un problema que tenemos que resolver del trabajo y que le estamos dando vueltas. Ese tal vez tenga una función. Más bien, lo que quiero decirte cuando sobrepensamos es que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a un solo tema, tratando de ver qué podemos tal vez o mejorar o cambiar o qué hubiéramos hecho, pero que no nos lleva a una acción en sí, sino más bien solo algo de que está aquí en nuestra cabeza una y otra vez. Y esto muchas veces lo hacemos porque sin darnos cuenta creemos que si volvemos a analizar esa situación, le hacemos zoom una y otra vez, nos va a dar un poquito más de control, nos va a evitar equivocarnos en el futuro, nos va a dar mucho más certidumbre y por tanto seguridad o tranquilidad, pero no lo es. De hecho, esto es una trampa que nos lleva a cansarnos en exceso y a no poder resolver. Ahora, pensar y pensar, creemos que nos da claridad, pero muchas veces lo único que está haciendo es estirar y estirar y estirar esa incomodidad, porque claramente no la pasamos bien cuando nos equivocamos en una junta o cuando le dijimos a nuestra pareja algo que no debíamos haber dicho y tenemos esa incomodidad y queremos sacarla. Y esto desde la psicología también tiene un sentido porque lo que tu mente está tratando de hacer, tus pensamientos, es tratar de protegerte de esa incomodidad que pues a veces sale y surge. A ver, pensemos en un ejemplo de la cultura pop. ¿Ubicas a Chidi, de este personaje de The Good Place? Este personaje en sí tiene muchas características muy chidas, muy padres. Es inteligente, es reflexivo, es ético, pero tiene una pequeña cuestión y es que sobreanaliza muchísimo. Entonces piensa en esta escena específica en donde él le tiene que decir a Eleanor que no pertenece a The Good Place, ¿no? Entonces
lo lleva tanto a sobreanalizar una y otra vez las variables que pues eso lo paraliza. Y no sé si has escuchado mucho esta frase que por ahí luego escuchamos de parálisis por sobreanálisis, pues es eso. Y esto no tiene que ver con que seas débil, con que quieras controlar todo, sino más bien con que a veces creemos o asociamos que nuestra cabeza, o más bien a veces nuestra cabeza asocia con que si pensamos una y otra vez va a haber menos errores. Y menos errores nos van a exponer menos. A ver, Liz, ¿me estás diciendo que entonces sobrepensar está mal? ¿No debería de hacerlo? No, realmente no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que a veces el beneficio de sobrepensar es mínimo versus el cansancio o lo que te está costando. Ahora, pongamos ejemplos más claros o más concretos. Imagínate que tú eres un financiero. Tú te dedicas a evaluar riesgos, a verificar que tus inversionistas tengan pues un beneficio, ¿no? Entonces tienes que hacer diariamente, seguro, revisar números, revisar que todo esté perfecto, que pues haya un buen ambiente para poder invertir, ¿no? Entonces ahí el sobrepensar tiene un sentido y tiene una función que además va muy asociada a tu profesión. Ok, ahí está bien. Otra situación, eres un médico. Claramente tienes que analizar qué es lo que está pasando con tu paciente, cuáles son sus síntomas, empezar a pensar hipótesis tal vez de trabajo y entonces también tiene un sentido. Pero ahora hay otros escenarios donde tu cabeza no está resolviendo como el financiero o el médico, sino más bien lo único que está haciendo es repitiéndote qué fue lo que pasó y por qué tal vez no hiciste lo que tenías que hacer, porque sí, muchas veces ese sobrepensamiento es más que nada una crítica. Ahora, un pequeño tip aquí que puedes anotar es una forma útil de saber si vas por un buen camino, de que esto tiene sentido o no. No es preguntarte, ¿estoy pensando demasiado? Sino más bien cambiar la pregunta a, después de darle vueltas a este tema, ¿me siento con claridad o me siento más cansado o cansada? Ahí está una de las claves importantes, porque te acerca a una acción concreta de decir, ok, mañana mismo hago esto, o más bien lo único que está haciendo es repitiendo como perico una y otra vez algo que no te está llevando ni a resolver y más bien te está cansando muchísimo. U otra pregunta que te puedes hacer es, ¿esto que estoy sobrepensando me ayuda a cuidarme o más bien me está dejando la sensación de que siempre falta algo? Ahora, cuando el sobrepensamiento ya no ayuda, pasas de vivir en el día a día a vivir dentro de tu cabeza. Y eso, solo para hacer como un pequeño paréntesis, se puede dar con ansiedad, se puede dar con estrés, se puede dar con depresión, se puede dar con diferentes cuestiones porque tu cabeza entra en un loop de vivir justo más en tu cabeza y en lo que hubiera pasado que en lo que está enfrente de ti. Y acá algo importante que quiero hacerte mención y que quede muy claro es que no eres tú o no es como que, ay, solo me pase a mí. Todos en algún momento llegamos a tener este sobrepensamiento y no es porque no lo hayamos trabajado en terapia o porque seamos, no sé, poco asertivos o porque queramos controlar todo, sino más bien a veces es un poquito como este miedo a volvernos a equivocar y ser exhibidos, a la vergüenza de decir, oh, no, otra vez yo no me vuelvo a trabar 2 veces, ¿no? Miedo a que algo salga mal y tener que lidiar con eso o a la incomodidad. Y miren, seamos honestos, muchas veces la incomodidad no nos gusta, es como, es incómodo, ¿no? Entonces, entiendo esa parte y solo justo quiero dejar claro, sobrepensar, sí, todos llegamos a pasar por eso, solo que algunos llegamos a regularlo un poquito más y ahí es donde está la clave para que tú puedas ir gestionando ese pensamiento. Ahora, una de las preguntas que seguramente me harías si estuviéramos tú y yo ahorita en una conversación uno a uno, puede ser, bueno, a ver, ¿cuándo seguir sobre esa línea y cuándo tal vez parar? Entonces, ahorita lo que se me ocurre es una analogía a que lo imagines como un barco, ¿no? Imagínate que tú estás en un barco y sobrepensar es como navegar. Navegar en sí no es el problema, necesitas llegar a algún lugar. El punto es que esa navegación que estás haciendo, la pregunta es, ¿te está llevando a algún lugar? ¿Te está llevando a esa decisión, a ese puerto a descansar? Sí me está llevando a eso. Ok, vas por buena línea.
no me está llevando sobre eso. La verdad es que pareciera que estoy un poquito solo de aquí para allá y sin saber ni siquiera hacia dónde voy. Entonces tal vez tendrás que hacer una pausa, porque si nunca tomas una decisión, es muy cansado. Por ejemplo, piensa en una situación que te haya pasado recientemente. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te llevó? Ah, ok. Imagínate que esa situación y esa forma de pensarlo, tú en este momento que estás escuchando este podcast probablemente ya lo hayas dejado ir, ¿no? Pero imagínate que pasó de un día a 2 días, a 3 días, a 4 días, dándole vueltas al mismo tema. ¿No crees que eso ya es como muy cansado? Porque además te puede quitar horas de sueño, cansancio, pues ya otras cosas que no queremos llegar, ¿no? Entonces, ahora sí. Bueno, Liz, sí me pasa, sí es algo que le doy vueltas una y otra vez, más con mi pareja, más con mi trabajo, con lo que tú quieras. ¿Cómo puedo hacer como para regularlo, ¿no? Para poderlo manejar un poquito mejor. La realidad es que no hay fórmulas secretas, no hay una cuestión en la que tú digas, mira, con esto se termina, se acaba lo que tú estabas pensando. No es así, es un entrenamiento, pero quiero dejarte como una pequeña herramienta. Piensa lo siguiente, así como ahorita hablé de que es un barco en donde estamos navegando, ese barco necesita anclas. Ok, tal vez no estoy llegando a un puerto, tal vez no estoy llegando y descargando lo que necesito, pero necesito un ancla que al menos me dé una pausa. ¿Y cómo se hace esa ancla? Hay diferentes formas. Primero es que tú te des cuenta que estás sobrepensando sobre eso. Suena un poco como etéreo metafórico, pero sí es también darnos cuenta cuándo estamos sobrepensando. A ver, ya llevas más de 2 días. ¿No crees que ya es bastante? Ahí justo como preguntarte ese tipo de cosas. Entonces, regresemos un poco a lo que te decía del barco. Este barco no está llegando a ningún puerto, ok, pero necesita una pausa, ¿no? Entonces, piénsalo como aventar un ancla que te regrese a este momento en el que tú y yo, por ejemplo, nos estamos escuchando, estamos platicando, ¿vale? Y esas pausas o esas anclas, ¿cómo son? Número 1, puede ser algo físico, como salir a caminar, empezar a ser más consciente de qué está pasando en tu cuerpo. Eso ya te vuelve a ser como una pausa. No lo quita, eso sí, no lo quita, solo es una pausa. Y otra forma de volver a conectar también con este momento presente es tomar una bebida que te guste muchísimo, pero ser consciente de cómo pasa por tu cuerpo, lo que estás sintiendo, ¿no? Disfrutarla, tratar de concentrarte justo en cómo lo estás experimentando. Ahora, si quiero volver a ser muy reiterativa, que esto en sí no quita el sobrepensamiento. Lo que nos ayuda es hacer una pausa para no seguir alimentando la navegación de ese barco que no va a ningún rumbo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que quitar desde ya para que nos dé esa pausa, porque si no, se puede volver un poquito más contraproducente. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Lo que estoy buscando en este episodio no es resolverlo, no es que tú de un día a otro lo puedas cambiar o quitar, sino más bien lo que busco y con lo que quiero dejarte es con esa semilla de empezar a hacer esas pausas que son necesarias y segundo, que empieces a ser consciente de cuándo pasa ese sobrepensamiento. Todos lo tenemos, a veces es funcional y a veces no. Y justo para ir como cerrando este episodio, a todos nos llega a pasar. No eres el único, la única. A mí también me ha llegado a pasar infinidad de veces, incluso cuando estoy grabando, cuando estoy haciendo, cuando estoy en diferentes circunstancias. Acá el punto es lograr regularlo, lograr saber qué es algo que te está ayudando y esta clave de te está llevando a una decisión, llévatela. Llévatela porque justo es un indicador, como una brújula que te va a ayudar a decir si esto es necesario pensarlo y una y otra vez porque necesito llegar a esto o no. Más bien me está alejando y me está alejando en un canal infinito. La diferencia no está en quién sobrepiensa, en quién no, qué hace, qué no, sino más bien está en qué haces tú cuando te das cuenta que ya estás sobrepensando, cuando ya te das cuenta que tu cabeza ya tomó el volante y que estás viviendo justo en esta imaginación de escenarios alternativos. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya estás tomando acción sobre eso? Y justo con eso te quiero dejar, con eso quiero ir cerrando este episodio. Y recuerda, es un barco que necesita o llegar a un puerto o tener un ancla.
¿vale? Entonces, pues nada, me dio mucho gusto estar aquí contigo platicando. Es un tema que a todos nos pasa y me encantaría, por favor, leerte en los comentarios qué piensas, qué opinas. ¿Te ha pasado mucho esta cuestión de sobrepensamiento? Y si has detectado específicamente en qué situaciones, estaría genial conversar, leer, aprender juntos acerca de las emociones. Y si después de escuchar este episodio tienes dudas, no sabes por dónde empezar, recuerda que en Astronauta Emocional tenemos una videollamada gratuita de 15 minutos para orientarte justo en este sentido. O si no, nos podemos ver en el taller presencial que estaré dando en la Ciudad de México. Y nada, nos estamos viendo. Cambio y fuera.